Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo me gustaría pediros vuestra opinión sobre un tema que aquí en España por lo menos está de muy candente actualidad, por lo menos en el mundo de los propietarios de mascotas, veterinarios, etcétera, etcétera. Y me refiero a los permisos de maternidad o paternidad por las mascotas, es decir, a personas que ya están solicitando ampliamente que se les den una serie de días de permiso en el trabajo cuando su mascota es un cachorro recién nacido, cuando su mascota está enferma, acaba de dar a luz, etcétera, etcétera. Vamos a analizar el porqué de esta situación y sobre todo al final os haré un par de preguntas para que vosotros me alumbréis, porque yo no acabo de tener muy claro ciertas cosas sobre este tipo de planteamientos. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Toda esta historia de los permisos de paternidad para adoptar una mascota vino ya hace años cuando se planteó y se demostró también por la Fundación Affinity aquí en España que era muy beneficioso llevarse el perro al trabajo. Hay mucha gente que lleva el perro al trabajo y al parecer, según demuestra esta fundación, que me merece todos los respetos, no lo estoy criticando en absoluto, el llevarse el perro al trabajo tiene pues múltiples beneficios, tanto para el propietario como para el dueño de la empresa, pero sobre todo también para el animal. La Fundación Affinity recoge como beneficios fundamentales los siguientes. En primer lugar, va a disminuir el nivel de estrés de los empleados, es decir, los trabajadores que se llevan la mascota al trabajo, pues al parecer son más productivos porque no están tanto pensando en su perro, en su gato, etcétera, etcétera. Básicamente se ha hecho con perros, pero me imagino que sería el mismo planteamiento con los gatos. Lógicamente se produce un ahorro notable porque no tienes que tener a una persona que vaya a vigilar al gato o al perro, que lo saque a pasear, etcétera, etcétera, sino que el perro convive una serie de horas que el animal iba a estar solo en casa, pues las va a convivir contigo, ahorrándote ese dispendio que pudieras tener. Para el perro o para el gato, si se llegase a dar, pues también es un gran beneficio, porque no es lo mismo quedarse en casa estresado, aburrido, triste y demás, que salir de casa periódicamente y acompañar a tu propietario. En el caso del gato lo veo más difícil porque no es recomendable, como os explicaba en este vídeo, cambiar la localización de los gatos periódicamente, pero en el caso del perro estoy completamente de acuerdo de que puede ser un gran beneficio. Y evidentemente, tanto para los trabajadores como para los propietarios de las empresas, pues es un momento o una situación donde mejora la comunicación dentro de la empresa. Esto parece también que sea bastante obvio. Pero a partir de estos análisis que hizo la Fundación Affinity, en el año 2019 se hizo una macroencuesta entre los españoles para conocer ciertos aspectos de sus relaciones con las mascotas. Y se observó que el 52% de los españoles, es decir, más de la mitad, al parecer prefiere más a su mascota que a otros seres humanos. Yo ahí tengo mi opinión personal, no acabo de estar de acuerdo. Una cosa es querer con locura a los animales y otra cosa es, en cierta manera, anteponer a un animal a una persona. Yo no soy de ese parecer y mira que ya me conocéis muchos, soy un adorador, un defensor de perros, gatos y todo bicho viviente, pero de ahí anteponerlo a un ser humano me cuesta y bastante. Luego también se ha visto que el 58% de los españoles en esa misma encuesta pues verían lógico y normal que la empresa le diese una serie de días de permiso por el fallecimiento, por ejemplo, de su mascota. Yo esto sí que estoy completamente de acuerdo, básicamente porque ya no solamente por el papeleo y las historias que hay que hacer, que os contaré en otro vídeo, sino por el estado anímico que tiene toda persona a perder cuando pierdes a tu mascota. Esto es lógico, si ya no solamente por el hecho en sí, sino porque la persona va a estar en un estado anímico, en un estado depresivo, que de por sí, para mí, justificaría en muchos casos una posible baja médica. Y por último, en esa misma encuesta se vio que el 29% de los españoles estaría de acuerdo en que la empresa diese un permiso ante la maternidad o paternidad de sus mascotas. Vale, mi duda o mis dudas es, vosotros como espectadores del canal, ¿en qué situaciones valoraríais que se diese un permiso de paternidad
o de maternidad o por adopción de algún tipo de mascota, ya sea perro o gato. ¿Lo veis lógico? ¿No lo veis lógico? Porque a mí se me está consultando y no acabo de tener claro mi posicionamiento. Me gustaría también conocer vuestro punto de vista, básicamente para saber si estoy en lo cierto o estoy equivocado en lo que pienso. Yo creo que en ciertas ocasiones podría ser interesante, como por ejemplo el caso del fallecimiento, en otras pues quizás no tanto. Pues esta es la pregunta principal, aparte evidentemente de cualquier otro tipo de comentario que me queráis hacer sobre vuestro punto de vista frente a esta demanda, porque a mí varias autoridades me han consultado mi punto de vista y no acabo de tener claro en qué situaciones sí o en qué situaciones no. ¿De acuerdo? Pues gracias de antemano por vuestra colaboración y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.